Bueno, muy buenos días a todos los amigos que nos ven, nos escuchan, sobre todo pues aquí a los presentes, a Luis Manuel Aguana, el doctor Luis Manuel Aguana y el doctor Jesús Domingo Ortiz. Hoy estamos convocados para un análisis político de la situación actual de Venezuela y posibles escenarios en el corto y mediano plazo. Por supuesto, traemos perspectivas distintas, ¿verdad? No solamente por nuestra formación profesional, sino por nuestras actividades diarias. Quizás el más vinculado con el análisis político, con una importantísima trayectoria a nivel nacional e internacional, es el doctor Luis Manuel Aguana. Y el doctor Jesús Domingo Ortiz, por supuesto, con toda su experiencia como médico y además de haber vivido en varios países que le han permitido analizar sus sistemas políticos y sociales, esa doble condición de médico y analista de la realidad le da una perspectiva bien interesante que trataremos de combinar aquí entre los tres. La dinámica son tres partes, una reunión de una hora. Comenzamos con un planteamiento de 10 minutos con el doctor Aguana. Luego sigue el doctor Ortiz, sus 10 minutos de planteamiento y culmino yo con los 10 minutos de mi planteamiento. Estemos preparados a planteamientos disímiles. Aquí lo que se trata es pues de contrastar ideas, cada quien desde su perspectiva. Luego vienen los comentarios, comenzando, ahí alteramos el orden, comenzando con el doctor Jesús Domingo, sigue José María, posteriormente Luis Manuel. Finalmente en las conclusiones comienza José María, sigue Luis Manuel y finaliza el doctor Aguana ya con un mensaje de cierre de la reunión. Después que concluye el doctor Aguana, sencillamente concluyó la reunión. Entonces vamos con el planteamiento de los 10 minutos. Yo voy a tomar el tiempo y cuando le queden 2 minutos al doctor Aguana, pues le voy a avisar, a recordar. Adelante, Luis Manuel, con tus 10 minutos de planteamiento. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, Jesús María, y José Domingo. Y Jesús Domingo. Durante los últimos años, Venezuela ha entrado en una fase crítica de su historia política y social. Diversos análisis, tanto nacionales como internacionales, coinciden en que el país atraviesa un punto de inflexión en el que las decisiones que se tomen o que se impongan definirán las próximas décadas. Las notas que he publicado recientemente en mi blog, El dilema de la transición venezolana y Venezuela ante su encrucijada final, exploran desde distintas perspectivas los desafíos, peligros y posibilidades que acompañan a un eventual cambio de poder en el país. He expuesto públicamente la misma preocupación fundamental, la extrema fragilidad institucional de Venezuela. Desde hace años, el país opera sin contrapesos reales, sin poderes públicos legítimos y con una estructura estatal penetrada por redes criminales, intereses externos y grupos armados que ejercen influencia territorial. Cualquier transición, incluso aquella respaldada internacionalmente, enfrentaría un ambiente donde coexisten facciones militares enfrentadas, estructuras de seguridad politizadas, organizaciones criminales y actores externos con intereses propios. Este contexto se hace aún más complejo ante la posibilidad de una intervención internacional o de un desplazamiento abrupto del régimen. Estudios elaborados por centros de análisis como Crisis Group, simulaciones del gobierno de los Estados Unidos y evaluaciones de publicaciones como Foreign Affairs y el New York Times coinciden en advertir un escenario de alta inestabilidad posterior a la salida de Nicolás Maduro Moro. En dicho ejercicio se describe un país donde de producirse un cambio forzado, distintas facciones competirían por ocupar el espacio de poder dejado por el régimen. Esa disputa podría desembocar en enfrentamientos armados, descontrol territorial y un incremento significativo de la violencia. Uno de los elementos más citados es la fragmentación interna dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Aunque sectores podrían respaldar a un nuevo gobierno, otros se opondrían o intentarían preservar su estructura de poder. Los análisis señalan que esta fractura haría difícil sostener una transición sin un respaldo militar unificado o sin la presencia de fuerzas externas capaces de estabilizar el país durante el proceso. Sin embargo,
Estados Unidos ha insistido en que aunque posee la capacidad de ejecutar operaciones de precisión, no tiene la intención de mantener tropas en el territorio venezolano para sostener un gobierno de transición. Esto deja un vacío significativo en la ecuación de seguridad. A este panorama se suma la presencia de múltiples grupos armados con influencia regional, desde colectivos urbanos hasta guerrillas transnacionales, que podrían aprovechar un vacío de poder para expandir su control. La desinstitucionalización prolongada ha permitido la formación de redes complejas de economía ilícita y control social, lo que convierte cualquier intento de restablecer el orden en una labor extremadamente delicada. En este contexto surge la pregunta sobre cómo legitimar un proceso de transición que permita reconstruir el país sobre base firme. Es aquí donde desde ANCO hemos planteado en dos comunicados, uno el 6 de octubre y el otro el 17 de noviembre, la necesidad de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente originaria como mecanismo para devolver al poder ciudadano el poder ciudadano y establecer nuevas reglas institucionales. Esta propuesta parte del reconocimiento de que ninguna institución actual posee legitimidad suficiente para dirigir o supervisar un proceso de transformación profunda. Sin embargo, incluso esta vía requeriría condiciones mínimas de seguridad, acuerdos políticos y un entorno pacificado que hoy no existe. Más allá de los análisis técnicos, existe un elemento humano que ya ha hecho del conocimiento público, el cansancio colectivo del pueblo venezolano. Tras más de 2 décadas de deterioro económico, social y político, una parte significativa de la población percibe cualquier desenlace como preferible al estancamiento actual. Este sentimiento, aunque comprensible, contrasta con las advertencias de los expertos sobre los riesgos de un colapso abrupto. Mi conclusión, ¿hacia dónde puede dirigirse Venezuela? El futuro inmediato de Venezuela depende de factores que trascienden la política tradicional. Si el cambio político ocurre sin planificación, sin acuerdo y sin presencia de estructuras capaces de garantizar la estructura de seguridad en el corto plazo, es posible que el país enfrente una fase de violencia y competencia entre actores armados, poniendo en riesgo cualquier intento de consolidar un gobierno democrático. En el mediano y el largo plazo dependen exclusivamente de eso. Sin embargo, si los distintos actores, internos y externos, logran coordinar esfuerzos, establecer garantías de seguridad y abrir un camino hacia una reconstrucción institucional basada en la legitimidad constituyente, Venezuela podría iniciar un proceso de recuperación. No sería inmediato ni sencillo, pero permitiría sentar las bases para un Estado funcional y orientado al bienestar ciudadano. En los próximos años los próximos años serán decisivos. Lo único claro es que Venezuela ha llegado a un momento que exige definiciones. El desenlace no está determinado, pero dependerá de la capacidad colectiva para evitar un colapso violento y construir un proceso de transición que responda a la complejidad real del país. Pero por sobre todo, aún sabiendo todo esto, estoy seguro que los venezolanos seremos capaces de correr el riesgo de un país inestable. Ya lo hemos hecho por más de 25 años. Eso es todo. Adelante. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis Manuel Aguana. Eh, Son las 10:09 de la mañana. Le damos la bienvenida al ingeniero Segundo Vázquez, quien está como observador en la reunión, por supuesto con la posibilidad de hacer preguntas a través del chat a cualquiera de las personas que están haciendo sus exposiciones, sus planteamientos. Segundo Vázquez forma parte del equipo de investigadores en el área social de SAI, de la tecnología social SAI. Bueno, continuamos con el doctor Jesús Domingo Ortiz y sus planteamientos. Tiene 10 minutos, Jesús Domingo, son las 10:10 de la mañana. Bien, bueno, muchas gracias y mi saludo a todos los presentes y gracias por la invitación. Bueno, eh, eh, el escenario y el panorama que plantea Luis Manuel es verdaderamente preocupante, por decirlo menos y por decirlo políticamente, porque desafortunadamente creo que de una forma u otra no nos enfrentamos a nada en lo inmediato, por lo menos en el corto y mediano plazo, a nada realmente que pueda eventualmente desarrollarnos en una vía pacífica y de desarrollo.
Y es lamentable que sea así, porque de una forma u otra tenemos un problema bien serio. Y es que definitivamente nosotros siempre nos hemos orientado a que sencillamente las soluciones a nuestros problemas sociopolíticos vengan desde arriba. Y ahora se le ha sumado que aparentemente pues nuestros problemas, que los hemos creado nosotros mismos, también las soluciones no solamente vengan desde arriba, sino que vengan desde el exterior. Esto hace que definitivamente tengamos que mover un poco el ángulo de visión que tenemos, porque ya es suficiente que sencillamente nos estén planteando claramente soluciones que no definen claramente nuestro futuro. Estoy totalmente de acuerdo con Luis Manuel, por supuesto, de que tenemos que tener un pacto social, una vía real de base sólida de comportamiento social, de leyes, porque definitivamente, como hemos visto, creo que hemos tenido casi 30 constituciones en nuestra historia republicana y ninguna ha servido aparentemente. Pues es tiempo de que sencillamente solidifiquemos nuestra forma de conducirnos social y políticamente en el país con una nueva constitución, pero sin embargo, ¿será suficiente iniciar eso? No, no creo que definitivamente sea lo primero que debemos hacer, posiblemente sea eso, pero a la par de eso, tenemos que definitivamente voltear el ángulo, como dije antes, a la participación ciudadana. Siempre dependemos claramente de que vengan estos de arriba, los líderes, los caudillos que no necesariamente han acertado en conducirnos a ser una república estable. Creo que es la sociedad civil, creo que es el conjunto de ciudadanos los que definitivamente también tenemos que participar en proponer, en exponer nuestras ideas, y creo que es necesario que toda esa cantidad de profesionales que tenemos, todas esas grandes experiencias que hemos tenido, hoy en día hemos viajado por muchos mundos viendo los comportamientos sociopolíticos de otros lados, y creo que eso forma parte de la experiencia que tenemos que reunir para proponernos como pueblo, ya no solamente esperando que los líderes y los caudillos y los héroes nos definan cuáles son las cosas que debemos de hacer. Pero adicionalmente, hasta ahora, que yo sepa, nuestras propuestas en la mesa son enunciados de los políticos, con una muy buena voluntad, pero no hay claridad de propósito, no hay una estructura realmente que no nos defina como orientaciones de izquierdas o de derechas. Ya no es posible que un país como el nuestro, que ha retrocedido 100 años, ni siquiera estamos cerca de lo que fuimos en 1958. Fuimos mucho más atrás. Es hora de que demostremos que como ciudadanos somos capaces de hacer planes concretos, que podemos definir con cuantía y detalle lo ideal, por una parte, pero también reconocer que solamente podríamos hacer lo posible en un estado de destrucción como está el país. Nuestras metas tienen que ser muy bien calculadas y creo que llegó la hora de que no nos vayamos al punto de definir los planes con enunciados, sino que debemos demostrarnos como pueblo que somos capaces de hacer planes concretos, definidos, con criterios, con metodología científica, que tengamos una oportunidad de comunicarnos entre nosotros mismos. Y esto lo hago porque, repito, yo no, hasta ahora no he visto realmente planes detallados de cómo conducirnos, ni socialmente, ni políticamente, ni económicamente, si por alguna razón muy pronto tuviéramos la oportunidad de recuperar por lo menos la posición de democracia, con la enorme estabilidad que se nos plantea en el futuro, como lo ha descrito Luis Manuel. Eso no puede definitivamente combatirse, esa cantidad de peligros que nos acechan, no puede combatirse con enunciados. Tiene que definitivamente crear en el pueblo una conciencia clara de qué significa una constitución nueva, por qué contendría esa constitución. Y eso es una labor que debe, en este caso, explicar ANCO,
porque el enunciado como tal, sin que la población esté consciente del contenido de esa propuesta, en los detalles de esa propuesta, es difícil que se entienda, porque no todos somos políticos, no somos analistas ni políticos. No, hay un pueblo llano que espera que se le hable bien claro, porque hasta ahora no se le ha dicho claramente a un pueblo que nos esperan dificultades, nos esperan más sacrificios. Y esto solo podría superarse si estamos conscientes de que debemos estar claros en que las dificultades que nos esperan no serán nada fáciles. No tenemos dinero, no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos economía, no tenemos propiedades. Hemos perdido un tercio de la población. Con ese estado de cosas, no podemos continuar enunciando que vamos a tener un país floreciente en el corto y mediano plazo. Eso es necesario que lo expongamos para que pueda apoyarse en un pueblo consciente de sus dificultades reales, pero no de las que vive actualmente, ya se las conoce, pero es que las soluciones no están expuestas claramente. No hay planes definitivos, no hay planes concretos, no se le ha dicho a la población qué es posible hacer en la Venezuela que tenemos enfrente. De tal manera que creo que una de las cosas que podemos iniciar con este tipo de conversaciones es que de aquí salgan propuestas, acciones, no solamente que hablemos de las realidades que conocemos, de las cosas que podemos eventualmente tener en el futuro, sino detalles de qué somos. Hay formas hoy en día de estructurar planes concretos en salud, en educación, en economía, en deportes, en cualquier área de la que tenemos que Dos ahondar minutos, nosotros. Jesús Domingo. Bien, de tal manera que es hora de que nos oigamos entre nosotros. Y cuando digo entre nosotros es entre la comunidad, la sociedad en general, porque definitivamente siempre estamos dispuestos a oír a los líderes, a los caudillos, a los que están arriba. Pero entre nosotros, yo creo que es hora de que establezcamos un hilo conductor en las diferentes áreas, que iniciemos un proceso de ya no denunciar los planes eventualmente necesarios para el futuro país, sino en detalles para que sencillamente la población esté consciente de lo que es ideal hacer, cuáles son las metas que son posibles lograr en el corto y mediano plazo, y así obtendremos el concurso de la gente, del pueblo, y contrastemos muchas ideas en todos los aspectos de la vida social venezolana. Es necesario eso, que hablemos entre nosotros y le propongamos a esos líderes Un minuto. nuestras ideas, nuestras necesidades, nuestras visiones. Hasta ahora no lo hemos hecho con contundencia. Hasta ahora tenemos inclusive líderes que casi que alrededor de esos líderes existe casi un cordón sanitario impenetrable que no nos permite comunicarnos desde el pueblo hacia esos líderes y solamente tenemos la comunicación de los líderes hacia abajo. No, tenemos que poner una fórmula que nos permita un hilo conductor, repito, entre todos. Esa es la una forma de eventualmente traspasar la frontera de los peligros que nos esperan y así nos unimos todos, porque si todos nos unimos y todos nos oímos, entonces la cuestión sería eventualmente diferente. Creo que aquí lo puedo dejar y veamos a qué nos conduce finalmente este conversatorio. Gracias, Jesús Domingo. Son las 10:20 de la mañana. Comienzo con mis 10 minutos reglamentarios. Bueno, para un análisis político de la situación actual de Venezuela y pensar en escenarios a corto y mediano plazo, yo creo que nos hemos dado un buen banquete con la presentación de Luis Manuel y de Jesús Domingo, porque de verdad nos ubica en ese estado fallido en el que se ha convertido Venezuela. Y tú no puedes pasar de esa situación actual a una situación de prosperidad de la noche a la mañana. Porque si eso fuera posible, entonces lo primero era falso. Si nosotros de la noche a la mañana, partiendo de un estado fallido, tendríamos prosperidad en el corto plazo, bueno, algo falló en el análisis, porque no era tan fallido entonces, porque las varitas mágicas no existen. Y eso la historia lo demuestra. Hay países que se han recuperado, si es verdad,
de situaciones dramáticas, pero lo han hecho a través de un proceso. No ha sido la suerte, no ha sido la casualidad, ha sido el liderazgo y han sido las circunstancias que se le generaron a ese país para que lograra el desarrollo. Estas cosas no ocurren por casualidad. Y como no ocurren por casualidad, yo voy a referirme en mi presentación a políticas públicas. ¿A qué tenemos que hacer desde el punto de vista de políticas públicas? Que es donde nosotros podemos establecer una contribución clara y que nos permita, como dije ya, dar un aporte. Quiero ver si o confirmar si ustedes ven en este momento la pantalla. Sí, Sí, Ok, y perfectamente. ven con claridad la lámina primera que tengo. Sí, sí, Ok, perfecto. muy bien, entonces continuamos, pues. Eh, el, 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 el problema de la adaptación estructural dinámica de la sociedad venezolana. Tenemos un problema planteado de esta manera y que nosotros lo hemos llevado a una formulación matemática como un modelo de optimización combinatoria. Y lleva ese nombre porque justamente la estructura política, social, económica de Venezuela tiene que ir avanzando de manera progresiva, gradual. Nosotros en este modelo para nada utilizamos la premisa de la revolución, sino de los cambios estructurales a través de lo que Karl Popper llamó ingeniería social gradual. Este es un modelo viable de sistema. Esto nos plantea pues un orden cibernético a la propuesta. Y es lo que traemos como propuesta para la generación de políticas públicas y la implementación de políticas públicas. Estamos haciendo uso de unos gráficas preparadas por el arquitecto y artista venezolano Antonio Colmenares, quien forma parte de nuestro equipo de trabajo, y con estas sinopsis gráficas realmente nos ayuda a que las ideas se transmitan con mayor facilidad y eficacia. Aquí vemos entonces, como dije ya, que nos estamos concentrando en el diseño de políticas públicas. ¿Para qué? Para generar un cambio social en Venezuela, un cambio gradual a través de la ingeniería social. Este no es un término, no es un concepto nuevo, es un concepto planteado, como dije ya, por Karl Popper, suficientemente sustentado en la literatura científica y en las experiencias a nivel global, de cómo se hace gradualmente una reforma institucional, de cómo salimos de un país que se considera un estado fallido a un país de prosperidad. Ahora, tenemos que implementar esas políticas públicas y por lo tanto, para esa implementación, y aquí hago eco a la intervención de Luis Manuel, reforzada por lo que dijo Jesús Domingo Ortiz en cuanto a decisiones ciudadanas. Yo agrego el término por consenso. Es decir, no pueden haber implementación de políticas públicas ni diseño si el ciudadano no participa y además por la vía del consenso. Entonces, ese es un concepto fundamental y nosotros hemos venido desarrollando una base de conocimiento que llamamos el libro Red SAI. La tecnología SAI durante ya varios años ha venido desarrollando un conocimiento estructurado en redes que es nuestra, digamos, fuente de información, de datos para el análisis que nos va a permitir ese diseño de políticas públicas, posterior implementación a través de la participación ciudadana. Ahí entran en juego una serie de herramientas que no voy a explicar en detalle aquí, pero deben empezar a ser familiarizadas entre la gente y qué mejor oportunidad que una reunión como esta. El cubo SAI. Aquí van a ver alusiones geométricas en el modelo
que estamos planteando. Entonces van a ver que hacemos uso de también un pentágono en donde planteamos las 5 aristas y vamos a ver cómo se relacionan los pilares del capital social, de la teoría social sistémica, de la tecnología, del actor social y sus interacciones, el ciudadano, y luego del diagnóstico que hay que hacer y hace la tecnología de los sistemas funcionales de la sociedad, según los define Niklas Luhmann en su teoría social. Luego, otra herramienta es el dodecaedro SAI, una figura geométrica con 12 lados. Cada lado representa un subsistema de la sociedad: política, economía, salud, educación, derecho, etc. Esos son los 12 sistemas de la sociedad que Niklas Luhmann trabajó el siglo pasado y que este siglo se han venido trabajando intensamente en diversos centros de investigación. Nosotros lo que hacemos es que creamos un modelo que permite estudiar las interacciones. No hacemos nada con una constituyente que no está integrada a la salud, a la economía, al derecho, al arte, al deporte, a la cultura. Y esas son las aristas que ustedes ven en un dodecaedro. Hay 30 aristas, hay 12 lados, y esos lados, esos subsistemas de la sociedad son los que nos van a permitir intervenir en la sociedad. Pero para intervenir tenemos que diagnosticar, y para eso utilizamos el icosaedro. Y aquí también nos fundamentamos en la teoría social de George Simmel. Ven que en el icosaedro hay un triángulo, y eso significa pues que esa es la tríada simmeliana. Eso integra 3 sectores. Por ejemplo, el político con el salud, con la educación. Aquí en otra lámina rápidamente vemos cómo el icosaedro, que es un sólido platónico, es un sólido complejo pero perfecto. Tiene un sólido dual que es el dodecaedro, es decir, intervenimos a la sociedad con el dodecaedro, diagnosticamos a la sociedad con el icosaedro. Esto genera un problema de optimización combinatoria que requiere no solamente del uso, como dije ya, del libro RedSci como base de conocimiento, del pentágono, del cubosci, del icosaedro, del hiperdodecaedro. Estas son las herramientas. Pero en el fondo, cada subsistema de la sociedad, salud, por ejemplo, lo analizamos individualmente, integrando todos los puentes, el actor y sus interacciones, la formación de capital social, la teoría social de Luhmann, la herramienta SAI, y donde dice sociedad funcionalmente diferenciada, pues en este caso particular sería salud, pero si nos vamos a otro pentágono del dodecaedro, sería educación, y si nos vamos a otro sería derecho, y si nos vamos a otro sería política, y estaríamos hablando de la Asamblea Nacional Constituyente. O sea que en el pentágono política estaríamos hablando, en la sociedad funcionalmente diferenciada, de cómo entra en juego la Asamblea Nacional Constituyente, pero en su integración sistémica con los otros sectores. No me voy a detener en la formulación matemática, pero lo que se está buscando con la optimización es reducir la fricción sistémica. Es decir, si la política coopta a la economía, o la economía se ve cooptada por cualquier otro sector, y la ciencia, por ejemplo, no hace ciencia porque la política la obstruye, o no puedes llevarle salud al pueblo porque no hay un porcentaje del Producto Interno Bruto suficiente para producir las transformaciones, entonces la fricción sistémica es mayor. Hay también una fricción tecnológica. Una página web diseñada por el gobierno, ¿es funcional o no? Si no es funcional, crece
la fricción tecnológica que, como ver en la ecuación, termina afectando a la fricción sistémica y por lo tanto el costo total del cambio social aumenta. El modelo combinatorio lo que hace es que minimiza la función objetivo, que es el costo total del cambio social. Como ven aquí en el dodecaedro, en colores están los sistemas sociales, los vértices forman a los subsistemas sociales en el icosaedro y como ven se integran los triángulos. Pero ¿cuál es la distribución? Para finalizar ya, ¿cuál es la distribución? Bueno, depende de donde usted coloque cada subsistema, porque si coloco en el vértice de arriba al sistema política y coloco muy distante en la antípoda, decimos en matemática, en el vértice de abajo colocamos a la economía, bueno, entonces no va a haber la interacción suficiente entre política y economía y eso va a colapsar. O sea que el sistema es un sistema que elige la permutación ideal en un universo de 12 factorial. 12 factorial, como se pueden ustedes imaginar, y aquí un poquito nada más la matemática, estamos hablando de millones de opciones. Solamente en una sociedad que sería una sociedad premoderna, una sociedad donde existiese diferenciación funcional de 6 sistemas nada más, usted tendría 720 permutaciones. Pero como esto crece exponencialmente, usted tiene 12 factorial. De tal manera que no hay manera posible de resolver esto si no es a través de un modelo de optimización combinatoria. Finalizo con estos planteamientos que pertenecen más a mis conclusiones. Estoy 2 minutos fuera de tiempo, tomándome los 3 minutos por abuso que dejó libre la presentación de Luis Manuel. Entonces, 5 conclusiones rápidas. Nos interesamos en el problema de la adaptación estructural dinámica de la sociedad haciendo uso de un modelo de ingeniería social gradual. El PAET a nivel macro responde a la retadora interrogante: ¿cómo se adapta la sociedad a su entorno sin colapsar? Bueno, ahí está el análisis que hace el isocaedro y que intervenimos a la sociedad gradualmente a través del dodecaedro. Mientras que el PAET micro atiende a la pregunta: ¿cómo se adapta el individuo a la complejidad exponencial de la sociedad para lograr el éxito sin ser apabullado por ella? Son dos problemas distintos, uno macro y uno micro. ¿Cómo hacemos a la sociedad viable? ¿Cómo hacemos para que evolucione la estructura social hasta que tengamos una sociedad funcional partiendo de un estado fallido de una manera gradual? ¿Y cómo en esa sociedad funcional hacemos que vivan individuos exitosos? Ese es el objetivo. El modelo o mapa del diagnóstico de la sociedad garantiza geométricamente que cada acoplamiento estructural. ¿Cuáles son los acoplamientos estructurales? Política con economía, política con ciencia, economía con educación, salud con educación, en una manera factorial 30 veces que permita decidir de todas esas elementos factoriales, que en este caso de la sociedad que estamos trabajando no sería de 30 sino sería de 12 factorial, posibilidades de estructurar la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es compleja y tiene que ser estudiada de esta manera. Anidada dentro de la geometría se encuentra la plataforma de intervención. Hay que gerenciar esa sociedad que estamos diseñando. Cada uno de estos módulos corresponde a los 12 vértices del icosaedro, que son los 12 subsistemas de la sociedad: salud, educación, política, que hemos definido, actuando en conjunto como un regulador cibernético, eh, como lo hemos ya explicado. Volviendo pues a nuestra lámina y quitando ya la compartir pantalla, dejo pues en el uso de la palabra a las 10:35 de la mañana
para continuar en nuestra presentación ya en la etapa de comentarios al doctor Jesús Domingo Ortiz con 5 minutos. Adelante, Jesús Domingo. Bueno, como dije antes, yo quisiera que en esta oportunidad, en este conversatorio, finalicemos con una propuesta de qué acción tomar. Yo te doy las gracias, José María, por esa explicación tan, tan, tan difícil de entender, pero que en términos de soluciones veo claramente que ahí una estructura, una forma, un método, aunque complejo para cualquiera, pero para los ingenieros eso es fácil. De tal manera que si hoy tenemos herramientas como esa que estás planteando, que definitivamente pueden crear las métricas, pueden crear las situaciones que debemos corregir desde el punto de vista de las distancias que existen en una red tan compleja como la que tú explicaste. Bueno, definitivamente entonces cualquier propuesta en educación, en salud, en política, en economía, en deporte, en lo que fuera, es posible que un sistema como el que tú planteas mida la viabilidad de ese tipo de propuesta, concrete claramente hasta dónde punto es posible y cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Eso lo entiendo que los ingenieros, tratando de ingeniería social, son capaces de especificar claramente que las propuestas, qué tan viables son, qué tan posibles son, qué tan rigurosas son y qué se espera de ellas, de una forma u otra. Pero bueno, yo quería hacer un comentario que diferente a ese, bueno, pero quería darte las gracias, José María, por tan muy excelente presentación. Mira, yo voy a ser un poquito, no voy a ser políticamente correcto en lo que voy a decir. Nosotros tenemos una creencia de que tenemos una tradición democrática en Venezuela, cosa que no es cierta, porque al fin y al cabo nosotros tuvimos un proceso democrático escaso en 1960, después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, hasta 40 años más tarde, en donde los primeros 10 años de Betancur y Leoni fueron un ataque constante de guerrillas, de propuestas, de comunismo, de una cantidad de peligros para la democracia que tuve que combatir y al final lo logró. Tuvimos luego las otras presidencias de Caldera, de Luis Herrera, de Lucinchi y todo esto, en donde vimos claramente que nuestra estructura de partidos era demasiado débil, que era sencillamente un gobierno de caudillos, de estructura partidista. Lo que quería el CEN de Acción Democrática en un momento, eso es lo que se hacía. Y se nombraba a jueces, a ministros y a cuanta cosa había. Igualmente hacían los copellanos. De tal manera que nuestra democracia 2 minutos. nunca tuvo realmente una participación ciudadana, sino que se fue definida como claramente después se vio que era tan débil, que vino un imberbe resentido como Chávez y nos puso 26 años de dictadura. De tal manera que eso de que tenemos experiencia democrática es relativamente cierto. Sin embargo, saboreamos un poco la democracia, imperfecta, con errores, pero también debo decir que se lograron muchas cosas. Tuvimos una de las 5 más grandes y exitosas empresas petroleras. Tuvimos las empresas básicas de Guayana. Tuvimos una enorme industria pesquera. Tuvimos una cantidad de desarrollo que fue justamente la sociedad, la ciudadanía, lo que contribuyó fundamentalmente a desarrollarla. De tal manera que no es cierto que, si bien es cierto que no tuvimos una democracia real para tener experiencia democrática, pero sí, en lo poco que tuvimos, supimos aprovecharlo en muchos campos. De tal manera que ahora creo Un que yo minuto. me estoy basando, bueno, me baso, oye, no puedo robar ni siquiera 2 minutos. Bueno, yo leí hace poco tiempo un libro de Václav Havel que es El poder de los sin poder. Ahí definió este gran dramaturgo y poeta y político checo, pues cómo se desarrolló realmente un poder de los que no tenían poder, donde no se basaron las decisiones y los planes exclusivamente en los políticos, sino que el pueblo participó en la presentación de sus propuestas y sus ideas. Y el otro libro que me convenció hace más o menos como 2 años
fue un libro que se llama La fuerza de los vínculos débiles. Vínculos débiles son los Se que acabó el tenemos tiempo, José Jesús María. Domingo. Ok, termino. José María, Luis Manuel y yo tenemos vínculos débiles. No tenemos mecanismos de llegar con nuestras ideas, nuestras propuestas, para que sean oídas, debatidas y contrastadas en otros escenarios. Yo quisiera que en esta oportunidad, a ver hasta dónde es posible, que esto que estamos conversando hoy pudiera llegar a través de Luis Manuel, que es el que más experiencia didáctica tiene, en los programas que lo entrevistan a menudo, que se inicie este proceso, que se nos oiga, que digamos lo que estamos pensando en la idea de ingeniería social, en los programas de salud que tenemos listos, en la constituyente. Si Gracias, Jesús logramos eso, de Domingo. que iniciemos un proceso, pues ya tenemos un avance. Gracias por Bueno, oírme. son las 10:42 de la mañana. En los 5 minutos míos voy a hacer los comentarios. Yo quiero hacer énfasis, comenzando con lo que viene diciendo Jesús Domingo, haciendo uso de ese planteamiento de los lazos débiles que inmortalizó a Mark Granovetter, es el gran ideador en sociología en su famoso artículo de la fortaleza de los lazos débiles. Mark Granovetter, uno de los artículos científicos más referenciados en la historia de la sociología. Bueno, a ese punto vamos. Hay que buscar fortalecer ciertos lazos porque los lazos débiles nos permiten llegar a universos lejanos a nosotros desde el punto de vista de relaciones, pero los lazos fuertes nos permiten consolidar planes, proyectos y si bien es cierto que nosotros como personas tenemos cada uno de nosotros lazos débiles hacia otros que amplían nuestro universo, también entre nosotros tres y entre nosotros cuatro que estamos presentes aquí en este momento, incluyendo a Segundo Vázquez como observador, hay lazos fuertes y tenemos que aprovechar esos lazos fuertes para, como plantea Jesús Domingo, avanzar con propuestas concretas que hagan que la sociedad venezolana voltee a mirar a lo que estamos haciendo. Porque es que si no logramos eso, todo se queda sencillamente en planteamientos que, bueno, sí, como ejercicio intelectual, muy bien, pero de ahí no pasan. Tenemos que lograr traspasar la barrera y de verdad lograr ser escuchados. Yo creo que el camino, haciendo énfasis en mi presentación anterior, es las políticas públicas. Si nosotros empezamos a hablar de una sociedad diseñada con políticas públicas que permitan la viabilidad de esa sociedad funcionalmente diferenciada. Es decir, no solamente tenemos que resolver o plantear cómo se resuelve el problema de salud. Ese problema es relativamente fácil. El problema difícil es el problema combinatorio, porque el problema solo de salud es uno solo de 12 problemas. Como decir en política, bueno, si el problema es crear una constituyente, bueno, ese problema es relativamente fácil, porque lo que habría que decir, bueno, ¿cuál es más complejo? ¿Resolver la salud en Venezuela o hacer una Asamblea Nacional Constituyente? Pero el que aboga por la educación te podría decir, bueno, ninguno de los dos, porque el más difícil es el de educación. Y otro te decía, bueno, ninguno de los tres, porque el verdadero problema es el cultural. La verdad es combinatoria. La verdad es que para tú resolver cada problema, tienes que estudiar las aristas entre los problemas. Tú no vas a resolver el problema de salud si tú no tienes presupuesto. Tú no vas a resolver el problema de educación si los muchachos van al colegio muriéndose de hambre. Tú no vas a resolver el problema político del país sin una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, pero todo esto tienes tú que integrarlo. Y cada vez que tú trates de mover un tornillito de esa maquinaria que estás construyendo, tienes que entender que estás afectando a los otros. Es decir, esas relaciones entre los vértices, lo que se llama son acoplamientos estructurales. Los vértices se acoplan estructuralmente a través de las aristas. Son 12 vértices, son 30 aristas. Los vértices son los sistemas, política, educación, economía, etcétera.
Y hay que estudiar, como ya nos enseñó George Simmel, uno de los fundadores de la sociología, no del siglo pasado, sino del siglo antepasado, el padre de lo que hoy son las redes sociales, el análisis de redes sociales. El padre de todo eso es George Simmel, que habló por primera vez en sociología de la tríada simelianas. Cuando ustedes ven en el icosaedro que está formado por esos triángulos, son tríadas simelianas. Usted tiene que estudiar simelianamente la estructura entre política, Asamblea Nacional Constituyente, salud y educación. Por ejemplo, esa es una sola de las tríadas. Pero usted tiene que recurrir a un análisis sociológico simeliano porque no es una díada. El problema no es la relación entre la Asamblea Constituyente y salud, que ya de por sí es un problema complejo. El problema es triádico. El problema es cómo nosotros resolvemos esto, no de una manera de un sistema individualmente. Entonces, concluyo mis 5 minutos. Hay que generar políticas públicas donde participe el ciudadano en el diseño e implementación, que además sean el resultado de un planteamiento combinatorio del problema, que al final nos lleve a estudiar no nada más el sistema, el vértice, no nada más la díada, la arista, sino fundamentalmente las tríadas simelianas que se nos conforman entre los sistemas. Adelante, Luis Manuel Aguana, con sus comentarios. Luego viene la finalización de la reunión con las 3 presentaciones de las conclusiones de 5 minutos cada uno. Son las 10:48 de la mañana. Luis Manuel Aguana con sus 5 minutos de comentarios. Gracias, José María. Bueno, siempre es importante, digamos como académico, darle importancia a metodologías técnicas y metodologías, digamos, precisas para poder entender el problema y, por supuesto, para tomar acción. Lamentablemente estamos en un mundo muy, muy diferente en este momento, por lo menos aquí en Venezuela. La gente quiere prácticamente las soluciones para ayer. Los modelos para comprender son importantes para los tomadores de decisiones y tienen que tomarlos en cuenta. Yo creo que la gran mayoría de la población en este momento está preguntándose por qué todavía no ha pasado nada. Y cuando me refiero a no ha pasado nada, es por lo que todo el mundo espera. Y que se ha retrasado de una manera prácticamente que ha dejado a todo el mundo aquí en una ansiedad y misericordia. Ahora bien, la gran pregunta que más bien yo me hago no es esa, sino qué pasa si pasa algo. Y cuando digo qué pasa si pasa algo, es quién se queda en el primer momento en la conducción del Estado. Es un poco la presentación que hice al comienzo, en donde esas preguntas, pues por supuesto, derivarían en algunas consecuencias. ¿Qué pasaría o qué harían esas personas que se quedarían ocupando el vacío que en principio dejaría el régimen? Traerían a María Corina Machado, traerían a Mundo González, sin un piso de legitimidad alguno, sin piso de legitimidad alguno. ¿Estaríamos seguros los venezolanos que después de ese desplazamiento existiría estabilidad suficiente institucional y política? Nada de eso está respondido todavía, y es por eso que creo que por eso no ha pasado nada, porque no hay garantías de eso. Y si la hubiera, ya hubiera pasado algo. Entonces, aquí yo vuelvo de nuevo a mi planteamiento final. Es necesario que pase algo. ¿Por qué es necesario que pase algo? Para que nos saque desde un estado de sistema A a otro estado de sistema B. Es decir, para ver qué es lo que podemos hacer nosotros. Ahorita estamos metidos en un estancamiento. En el siguiente estado, a partir de analizar si podemos tener un mejor chance en un siguiente estado. En otras palabras, otras personas que estén conduciendo el Estado. Eso al principio lo llamé, en algunos de mis artículos, el desplazamiento.
en donde efectivamente se requiere una toma de decisiones. Para las conclusiones entraré ya más en detalle en relación con eso y por qué creemos que es requerido y necesario un proceso constituyente de carácter originario. Pero no me quiero quedar en eso, en estos últimos 2 minutos. Lo que quiero significar es que los análisis que hemos realizado nosotros no son para determinar si una constituyente es viable o no para producir un desplazamiento del régimen actualmente. No es ese el análisis. El análisis es que es requerido para cualquier cosa que pase desde el punto de vista fáctico en Venezuela en un desplazamiento y que genere necesariamente en ellos la preocupación de Un convocar a la minuto. constituyente, porque cualquier persona que ocupe ese vacío necesariamente tendrá que legitimarse como gobierno, precisamente porque no existirá legitimidad alguna para eso. Gracias, José. Bueno, vamos a entrar ahora a las conclusiones. Las conclusiones son en el orden siguiente: José María, Luis Manuel, y cierra la reunión. Entonces, Jesús Domingo Ortiz había confundido el orden al comienzo, diciendo que cerraba Luis Manuel, pero verificando aquí, cierra la reunión Jesús Domingo Ortiz y entro yo ya en las conclusiones en mis 5 minutos. Son las 10:52 de la mañana. Bueno, eh, también tomando como punto de partida lo dicho ahorita por Luis Manuel, pues nadie sabe, solo Dios sabe qué puede pasar, pero algo va a pasar y muy pronto. Toda la movilización de los norteamericanos en el Caribe no puede ser en vano. Y además, día a día es como que precisan más, apuntan más, como si fuera un ejercicio de tiro al blanco, pues quieren hacer las cosas bien. Y quizás lo que los detiene es lo que acaba de argumentar Luis Manuel. ¿Por qué no actúan ya? Porque quieren asegurarse que no va a haber una transición de mayor inestabilidad de la que se está dejando atrás. Eso sería un fracaso, no solamente para nosotros como venezolanos, sino para los norteamericanos también, que son los pagadores de taxes, los taxpayers, porque esa flota norteamericana en el Caribe la está pagando el ciudadano norteamericano. Lo que pasa es que de eso no se habla sino hasta enero, cuando ya con la proximidad del midterm elections, las elecciones de medio término que son en noviembre, la presión política fuerte de las encuestas comienza en enero. O sea que si este problema no se ha resuelto y los Estados Unidos no se deciden a actuar antes de enero, lo cual nos ubica apenas a 5 semanas, si no actúan antes, bueno, sencillamente se le puede voltear la tortilla a Trump, porque va a empezar una fuerza muy grande en los Estados Unidos, electoral, de campaña, de hacer ver esta gran cantidad de dinero que el pueblo norteamericano ha tenido que sufragar sencillamente para la estabilidad de un país que ellos ni siquiera saben dónde está ubicado, el ciudadano común norteamericano. De tal manera que el análisis político varía totalmente el 1 de enero, cuando empiece el torrente de encuestas y todo el mundo en la modalidad campaña, porque van a estar preparándose para las elecciones de noviembre. Así pues que aquí va a ocurrir algo y muy pronto, muy pronto. No me sorprendería que mañana ocurra algo, ocurra como comienzo de un proceso ya indetenible. Entonces, la presentación mía y mis comentarios y ahora también mis conclusiones van orientadas hacia el día después. No van orientadas, porque eso se lo dejo yo totalmente pues a los acontecimientos que no controlamos. Nosotros podemos controlar qué proponemos como políticas públicas. No controlamos si vamos a ser escuchados o no, definitivamente, pero hay que estar preparados a si somos escuchados. Y no solamente irnos a un plano nacional. Si nosotros hacemos un análisis como el que yo estoy planteando en esta propuesta el día de hoy, nosotros podemos acudir a instancias internacionales a presentar un análisis de la Venezuela que existe y de la Venezuela que puede ser viable para que sea un país exitoso con venezolanos exitosos. No solamente la sociedad exitosa, sino el ciudadano exitoso.
Y si no nos oyen adentro, nos van a oír afuera, porque vamos planteando las cosas de una manera académicamente sólida. Si Jesús Domingo Ortiz presenta cuál es la reestructuración del sistema de salud en Venezuela y cómo se disminuye la fricción sistémica con el sector economía, con el sector o el subsistema economía, el subsistema educación, si él lo plantea y esto lo publicamos en instancias internacionales, no solamente académicas, sino instancias de organismos bilaterales y multilaterales, de afuera hacia adentro estamos haciendo presión, porque estamos haciendo un planteamiento científico, no es cualquier modelo. Nosotros estamos a punto de publicar esto en una revista científica en el área de cibernética, Kibernetics, muy prestigiosa, y estamos en proceso de revisión del documento. Si logramos esa publicación científica, porque esto forma también parte de una patente de la empresa, si la logramos sin tener que, como dicen los gringos, disclose todo el secreto de la patente, porque de otra manera no publicaríamos, bueno, estaríamos abriendo un paso importantísimo para que el modelo venezolano, tal como lo planteamos, y he puesto salud como ejemplo únicamente, pero también podemos hablar del sector político y la Asamblea Nacional Constituyente como única solución viable para Venezuela. Esos son mis 5 minutos. Comenzamos con los 5 minutos de conclusión del doctor Luis Manuel Aguana. Cierra Jesús Domingo Ortiz con sus 5 minutos y cierre además de la reunión. Después que intervenga Jesús Domingo, cerramos la reunión. Adelante, Luis Manuel, tus 5 minutos, 10:57 Y de al la segundo no le vas a dar un minutico. Va a hablar Luis Manuel, ¿no? Ok. Y cierra Jesús Domingo la reunión. Gracias de nuevo, mis queridos amigos. Bueno, yo me quedé y quiero concluir con esto, no planteando un proceso constituyente de carácter originario como la panacea de la situación política venezolana. No, y creo que ha sido un error tal vez nuestro no haberlo planteado adecuadamente para que se entienda de una mejor forma, de una mejor manera. En el contexto político venezolano actual, es obvio que se requiere de un desplazamiento de lo que en este momento ocurre para venir a un proceso nuevo que se debe desenvolver en Venezuela a los fines de recuperar la legitimidad y recuperar, por supuesto, las instituciones tal y cual se conocían antes. Por supuesto, en una manera mejorado. ¿Por qué decimos nosotros que esta constituyente originaria debe ser convocada posterior a ese desplazamiento? Uno, legitimar los poderes del Estado por parte de la soberanía popular. Un poco lo que decía Jesús Domingo. Es necesario que la ciudadanía participe porque precisamente es de ella de donde vienen los poderes públicos. Es necesario que la soberanía popular santifique, por decirlo de unas palabras que todo el mundo puede conocer, el establecer un gobierno legítimo y de transición. La lección que nos dio en 1958 fue que en el momento que hubo el desplazamiento del general Marcos Pérez Jiménez, los militares que le sucedieron en el poder dejaron la Constitución de 1953 intacta, pero en su acta de constitución hicieron, por supuesto, caer mesa limpia con la Asamblea Nacional o con el Congreso que existía en ese momento y el Poder Judicial que existía en ese momento para establecer o gobernar por decretos durante todo 1958 hasta la convocatoria de elecciones generales. Eso ocurrió en 1958 y, por supuesto, el gobierno que vino fue de facto. ¿Por qué? Porque no había sido producto de la legitimidad popular. En segundo lugar, la reinstitucionalización de la estructura del Estado. Una constituyente reformaría lo que en este momento, lo que cambió en esencia estructural Chávez en 1999, por ejemplo, en la representación federal de los estados, que se desapareció completamente después de la aprobación de la Constitución de 1999. Tercero, la generación de un nuevo pacto social, es decir, ponernos de acuerdo cómo serán los sistemas de salud, de educación, de seguridad, de justicia. Por supuesto que eso tiene que ver con la discusión debe venir de la propia representación popular que estaría
representada en esa Asamblea Nacional Constituyente de carácter originario. Y en cuarto lugar, la convocatoria a elecciones generales basadas en un nuevo Estado y, por supuesto, en un nuevo texto constitucional. A partir de ese momento se llamaría elecciones. Por eso es que en un momento determinado yo escribo una nota indicando que primero debería ser la convocatoria constituyente una vez reformado el asunto electoral para poder tener elecciones libres de esos constituyentes. Eso se hizo en mayo de 1958, para poder convocar a unas elecciones generales en diciembre de 1958 y que generó un nuevo gobierno democrático en enero de 1959 con la presidencia de don Rómulo Betancourt. Entonces, eso tenemos nosotros que repetirlo porque hemos tenido esa historia. Entonces, no estamos diciendo que esto sería una panacea, pero sí sería una manera de legitimar cualquier cosa que pase en el desplazamiento y en esos eventos que eventualmente que está diciendo Jesús María, y lo digo yo también, y lo decimos todos en Venezuela, que deben ocurrir antes de que se acabe el año. Bueno, muchísimas gracias, Jesús María y José María y José Domingo, por esta interesantísima conversación que hemos tenido, y creo que es bastante importante que los venezolanos conozcan cuál es el pensamiento, por supuesto, de todo esto que hemos indicado durante todos estos minutos que hemos pasado juntos. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Manuel. Entonces, 5 minutos de intervención para las conclusiones del doctor Jesús Domingo Ortiz, y al mismo tiempo Jesús Domingo cierra la reunión. Después de tu intervención, terminó la reunión. Adelante, Jesús Domingo, sus 5 minutos. Son las 11:02 de la mañana. Sí, mira, yo quisiera terminar con más optimismo, pero no por eso soy cultor del pesimismo. Pero definitivamente una realidad que tenemos es muy seria. Y muy seria definitivamente porque si concluimos en algo, es que definitivamente nosotros no estamos preparados para ocupar y estructurar un gobierno como corresponde. No tenemos, hasta donde yo puedo saber, ninguna definición clara de qué vamos a hacer con cada uno de esos vértices y esas aristas que tú has planteado. Los concretos que hemos tenido en la mano son sencillamente un enunciado de sencillamente una tierra de gracia que con mucho esfuerzo y por supuesto y con mucha buena voluntad y todos creo que apoyamos a María Corina Machado y a su equipo, pero definitivamente no puedo definitivamente estar eh, aceptando que ese es el plan que corresponde para el país, porque ahí no está definido más que un enunciado. De tal manera que esto no es una crítica como tal, sino que sencillamente es que queremos participar en desarrollar esos planes y plantear desde nuestro punto de vista qué es lo que necesita nuestro país para ser desarrollado en un futuro gobierno. Porque no podemos llegar improvisando. Definitivamente, miren, y digo que no estamos preparados como no estuvimos preparados en el 92 con, con Carmona, donde sencillamente se derrumbó de una forma u otra el gobierno de Chávez. Y esa playa de analistas, empresarios, políticos, el clero, toda la intelectualidad venezolana, toda la cantidad de personajes más encumbrados de nuestra sociedad, estaban en un solo salón y no pudieron definitivamente sostener un gobierno más de 48 horas. Eso nos llama la atención. Eso es solamente una cuestión de ser político y ser analista y ser intelectual para que definitivamente llegue a la noche a la mañana a ocupar una silla. No, si no hay planes concretos, definitivos y con conocimiento y participación del pueblo en esta oportunidad, cualquier cosa que suceda en las próximas semanas o meses tiene muchísimos riesgos de fallar. Eso lo digo con preocupación, no por pesimismo, no por estar oponiéndome a que suceda, porque una de las cosas no es que no pasaron, es que en 26 años, bien, en 26 años ha pasado mucho para que se destruya un país, pero ¿qué hemos hecho para reconstruirlo hasta ahora? Yo quisiera ver si estamos preparados y ya deberíamos tener los planes para desarrollar salud, para desarrollar educación. Yo creo que Genaro Mosquera tiene buenos planes para desarrollar la educación universitaria, para desarrollar la economía, para desarrollar el deporte, para desarrollar la agricultura, la ganadería, la pesca.
no veo dónde están esos planes, dónde está esa concreción, dónde está esa dedicación de los venezolanos que estamos afuera para contribuir realmente con nuestras ideas, porque además tenemos un problema de déficit en el Un país de minuto, Jesús habitantes. Domingo. Hay que cerrar la reunión. Bien, ok, bueno, un minuto, de tal manera que es hora de que sencillamente nos situemos claramente en nuestras realidades. Creo que entonces, si en esta reunión lo que queremos es como sociedad, como sociedad civil, como profesionales independientes, no políticos, es yo me comprometo a que sencillamente pues presentar junto con otros colegas y otros conocedores de la materia de salud, tanto mundial como nacional, me comprometo en tan pronto como sea posible presentar un plan de reestructuración del sistema de salud de Venezuela. Ese es mi compromiso. Pero siempre y cuando nosotros tengamos la oportunidad de que el pueblo conozca ese plan que estamos planteando. No que lo conozcan los líderes, porque seguramente ellos tienen sus planes, pero no tienen el nuestro. Y eso es importante que lo tengan. Que lo cumplan o no, ya es otra cosa. Pero definitivamente estamos en la capacidad de hacerlo. Yo repito, me comprometo a entregarle a Luis Manuel, que es el más político del grupo. Mira, aquí está. Esto es lo que planteamos para reconstruir el sistema de salud de Venezuela, con la participación de tales o cuales colegas que me acompañen en hacer eso. En lo inmediato lo puedes tener en tu escritorio, Luis Hay Manuel. que despedir la reunión, Tocaría a ti Jesús Domingo. difundirlo y que se nos oiga. Bueno, muchas gracias pues y seguimos en contacto. Gracias a todos por su participación.